Hola, buenos días. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante para nosotros como colombianos que nos afecta a todos y se trata de la minería ilegal en Colombia. Voy a estarle contando de qué trata esa minería ilegal, cuáles son sus alcances, las normas que lo prohíben. Voy a estarle contando sobre lo que genera, las consecuencias que genera tanto en lo ambiental, en la sociedad. Voy a mostrarles unas imágenes de lo que se genera aquí en Colombia, algunos ejemplos de lo que está pasando actualmente en Colombia. Entonces, bueno, ¿qué es la minería ilegal? La minería ilegal es la actividad por la cual se sustrae minerales sin el debido permiso del Estado, sin el debido licencias ambientales, sin los debidos permisos que debe tener todo título minero. Ya cuando hablamos un poco de lo que es la minería ilegal, debemos entender entre varios aspectos. Bueno, y aspectos muy importantes a relucir sobre este asunto, sobre este tema en específico, como por ejemplo las consecuencias ambientales que se generan debido a la minería ilegal, las consecuencias sociales que se generan en el entorno, las consecuencias económicas que se generan. Bueno, en lo ambiental, muchas de esas actividades ilegales se dan en territorios de Colombia donde están protegidas, parques naturales, donde si se hace esa minería ilegal puede causar consecuencias irreparables a la naturaleza, a los animales que se encuentran en esos lugares, a los yacimientos de agua. Son tantos que se protege, el Estado protege esos lugares, y si se llega a presentar esa minería como se ha estado presentando en esos lugares, ocasiona consecuencias irreversibles para nuestro país. Por eso una de las grandes preocupaciones de nuestro Estado son esa en específica, la natural, las consecuencias que se generan en las explotaciones ilegales en esas zonas protegidas por el Estado. Segunda consecuencia que vemos es lo social. ¿Por qué lo social? Porque muchas veces en estas minerías ilegales trabajan menores de edad, trabajan horas incalculables en lugares que no están adaptados para trabajar. Se pueden presentar muchos accidentes de trabajo en las mineras que no están regulados, como no están legalmente, no tienen la seguridad social que de pronto otro trabajador tendría, y esto trae un poco de complicaciones a la hora social, en el entorno de la familia, en el entorno de lo laboral. Eso vendría siendo las consecuencias económicas. Como lo decía, mucho de esas personas, como son ilegales, no tienen la posibilidad de contar con un seguro, con una pensión, con las garantías que el Estado le brinda a las personas que tienen una relación laboral con una empresa. Esto es una de las consecuencias que más se generan en estas actividades ilegales, que no cuentan con todos esos beneficios que de pronto el gobierno. Y para hablar un poco sobre la normativa que regula o que habla sobre esta actividad ilegal, hablamos sobre el Código de Minas, la Ley 685 del 2001, y lo define en su artículo 159, haciendo alusión a aquellas actividades de exploración o extracción de minerales, bien sea de propiedad de la nación o de particulares, que se desarrolla sin el respectivo título de minero vigente o sin la autorización del titular de la propiedad privada donde se ubique este proyecto. Este es lo que encontramos en este Código de Minas, que habla respecto sobre la minería ilegal aquí en Colombia. ¿Existe alguna normativa que sancione a aquellas personas o empresas que realicen esa actividad de minería ilegal en Colombia? Y la respuesta es sí. ¿Cuál es? Está en el artículo 338 del Código Penal. O sea, es penalizable esta actividad. Dice: explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normativa existente explote, explore o extraiga yacimiento minero, será caución o tiene como consecuencia unas medidas reglamentadas en el mismo artículo. Bueno, y de pronto quisiéramos como saber qué ha hecho el gobierno para buscar que esas personas terminen esa actividad o que se vuelvan de una forma legal.
Y para eso encontramos la ley 1382 del 2010, que es la que modifica el actual Código de Minas, donde es el más reciente intento de legalizar la actividad de explotación minera ilegal en Colombia. Se propuso que en la expedición de esa ley, a partir de esa ley, tiene un término de 2 años todas las personas que tienen estas minas ilegales para que obtengan información y hagan todos los papeleos para que se vuelvan o tengan los títulos y los permisos que el gobierno les concede, si son en tierras que no están protegidas, por supuesto. Pero le dan como esa oportunidad para que se vuelva de una forma legal y deje su ilegalidad para que no tenga más consecuencias. Es un término de 2 años después de expedir la ley que se genera aquí en Colombia. Esa ha sido la última intento que ha utilizado el gobierno para legal, pues una explicación respecto a la minería ilegal. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.